Hola chicos, les saluda la profesora Rosana Loconi Cerquén del Colegio Peruano Español del curso de Geografía. Y en esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante llamado ecosistemas. Pero antes de empezar a desarrollar nuestro tema, es importante recordar que debemos cumplir a cabalidad con cada una de las disposiciones dadas por los expertos, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. Es por eso que debes lavarte las manos constantemente con agua y jabón, desinfectar las frutas y verduras antes de consumirlas y, lo más importante, quedarte en casa. A lo largo de esta crisis ocasionada por el COVID-19, a menudo hemos visto en las redes sociales, en los noticieros o en los periódicos imágenes como estas. Una imagen que nos invita a la reflexión. ¿Por qué la Tierra pide un respiro? ¿Qué estamos haciendo nosotros como seres humanos para conservar nuestros ecosistemas? O tal vez has visto titulares como estos, donde nos dice que la naturaleza abre su paso. La fauna costera se adueña de las playas de Lima durante la cuarentena. Y es que no solamente ha ocurrido en Lima, sino que en varias partes del mundo muchas especies han salido a ocupar aquellos lugares que solamente eran ocupados por las personas. O tal vez te has encontrado con una imagen como esta, donde dice que la naturaleza es la más agradecida con el coronavirus. Resulta un poco paradójico, porque para nosotros los seres humanos resulta mortal, pero para la naturaleza resulta un agradecimiento. Bien, para poder entender el porqué de estas imágenes y poder entender un poco más, debemos recordar algunos conceptos básicos sobre el ecosistema. ¿Te has preguntado qué es un ecosistema? Pues sí, un ecosistema es aquel sistema dinámico conformado por vegetales, animales, microorganismos y el medio abiótico. Dicho en palabras más sencillas, el conjunto de seres bióticos y abióticos. Pero, ¿existe un solo ecosistema? No, existen varios ecosistemas. ¿De qué dependerá la diversidad de ecosistemas? Pues depende de la cantidad y distribución de sistemas ecológicos que ofrecen condiciones para el desarrollo de las poblaciones. La palabra ecosistema se acopló en el año 1930 por Roy Kaplan. Bien, hablaremos ahora de lo que son ecosistemas del Perú. Dentro de los ecosistemas del Perú podemos mencionar a tres: desierto costero, el ecosistema andino y el ecosistema amazónico. Recuerden que hay investigaciones de otros geógrafos que dan otro tipo de clasificación que los veremos más adelante. Por lo pronto trabajamos con ellos: desierto costero, ecosistema andino y el ecosistema amazónico. Dentro del desierto costero puedo decir que hay ecosistemas como los desiertos. Recordemos que los desiertos son aquellos lugares secos con pocas precipitaciones. Los valles fértiles ahora. Recordemos que un valle fértil es aquel que está siempre recorrido por un río y que este río le da la humedad suficiente para convertirlo en un lugar para las siembras. El estuario. ¿Qué es el estuario? El estuario es cuando una porción del mar invade una porción de un río. Esto quiere decir la unión del río con el mar, agua dulce con agua salada, y da como resultado un nuevo ecosistema. ¿Por qué? Porque el suelo se torna un poco fangoso y en ese fango crece un árbol llamado mangle y da como resultado los manglares. Bien, en el caso de las lagunas son porciones de agua dulce un poco de menor extensión y menos profundidad que los lagos. Y por último hablaremos de las playas, pues que son la orilla del mar. Si hablamos del mar, podemos decir que el desierto costero está bañado por el Océano Pacífico. Por lo tanto, puedo hablar de las aguas costeras. ¿Cuál es el fenómeno que se da en estas aguas costeras? Pues sí, se llama fenómeno del afloramiento. ¿Y en qué consiste? Consiste en que las aguas de la superficie del mar pasan hacia el fondo y las del fondo pasan hacia la superficie, con la finalidad de mantener el equilibrio de las aguas. ¿Qué especies encontramos? Encontramos especies como los pingüinos, los lobos marinos, las tortugas y muchas especies de peces que sirven para el consumo humano. En cuanto al ecosistema andino, debemos recordar que hay un elemento indispensable, importante, llamado, muy bien, la cordillera de los Andes.
Recordemos que la cordillera de los Andes no solamente abarca el Perú, sino que atraviesa la mayor parte de países de América del Sur. Dentro de este ecosistema andino encontramos los bosques nublados, y estos bosques nublados son aquellos que cubren las pendientes de las montañas y donde se encuentra gran cantidad de especies endémicas. ¿Qué es una especie endémica? Una especie endémica es aquella que es propia de un lugar, que no se encuentra en cualquier otra parte. Bien, y en cuanto al ecosistema amazónico, podemos hablar de ciertas actividades económicas. Estas actividades económicas, mencionarlas serían las siguientes. Extracción relacionada con la minería, que viene a ser la extracción del petróleo o del oro. Agricultura, ganadería, silvicultura. ¿A qué se refiere la silvicultura? Es la reforestación de los bosques. Y también tenemos el comercio y el desarrollo sostenible. ¿Por qué desarrollo sostenible? Porque al ser el ecosistema amazónico uno de los que contiene la mayor cantidad de flora y de fauna, es necesario conservarlas para las siguientes generaciones. El ecosistema amazónico se clasifica en tres. 1. La selva amazónica. ¿Por qué la selva amazónica? Bueno, considerada como la más importante porque aquí nace el río Amazonas. La siguiente clasificación es la cuenca del Amazonas. Es la más amplia, pero también la más inaccesible, por lo tanto la menos poblada. Y es aquí donde se encuentran también grandes cantidades de especies endémicas. Y por último tengo la selva tropical. ¿Qué es la selva tropical? Es aquel ecosistema más rico del mundo porque alberga el 50% de especies. Bien, esto nos lleva y nos conlleva a reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestros ecosistemas. Para poder afianzar un poco más lo que hemos aprendido el día de hoy, recordemos a través de ciertas preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo se clasifica el ecosistema amazónico? Yo sé que tú lo recuerdas, por eso te daré 10 segundos para poder responder la pregunta. Bien, el tiempo acabó. La respuesta correcta es la siguiente. Selva amazónica, cuenca del Amazonas y la selva tropical. Muy bien, pregunta número 2 nos dice lo siguiente. Durante estos tiempos de crisis donde la población mundial se encuentra en estado de aislamiento social obligatorio, se ha evidenciado que los niveles de contaminación han disminuido, por lo que los ecosistemas dañados han presentado mejoras en su composición. ¿Qué ecosistemas del Perú hemos conocido en esta sesión? 10 segundos para responder. Iniciamos con el temporizador. Muy bien, ¿ya tienes la respuesta? Pues sí, la respuesta nos dice que es el desierto costero, el ecosistema andino y el ecosistema amazónico. Bien, chicos, esto ha sido todo por el momento. Esperemos vernos en una próxima oportunidad y recuerda que yo me quedo en casa y tú también. Muchas gracias.